Ok. Buenos días a todos. Bueno, después de que Zoom nos jugó una mala pasada, vamos a empezar la sesión de hoy un poquito ya retrasados. Primero que nada, muchas gracias a los que ya contestaron el cuestionario. Obviamente la última pregunta tengo que revisarla yo. Los cuestionarios son más contraentrega que si lo tienen bien o si lo tienen mal, ¿no? Porque este es un curso introductorio, entonces vamos a ir cambiando la dificultad de las preguntas conforme vaya avanzando el contenido. Pero no se preocupen que pues la idea es que estos cuestionarios les sirvan para repasar algunas cosas. Déjenme, les pongo el sitio web. Dejen aquí. Por ahí alguien me preguntaba que a dónde podía ver el video. El video ya está en el sitio web. Voy a compartir la pantalla. Hoy sí. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces, acá ya está la grabación. Entonces aquí ustedes pueden irse a YouTube y van a poder revisar todo lo que vimos, ¿no? No les prometo que sea justamente después de la clase, son sesiones de 3 4 horas, entonces se tiene que procesar y luego pues en lo que se sube a YouTube y entonces no les prometo que sea el mismo día, ¿no? Es muy probable que sea hasta el día siguiente muy temprano porque dejo procesando la grabación, entonces por ahí alguien me preguntaba muy temprano, entonces no puedo hacer el compromiso de que lo tengan el mismo día en la tarde, o sea, intentaré hacerlo, pero el día de ayer pues no me fue posible subirlo más temprano. Por ahí también alguien me preguntaba acerca de que si existe algún paquete mágico que nos traslade un do file de Stata a R. No, no existe eso, pero sí hay un libro que pueden conseguir que es un libro de R, es R for Stata Users. Entonces, hay un libro que se llama así. Entonces ustedes lo pueden revisar y aquí si van a, déjenme y les pongo en el chat. Entonces, digamos, es un, es un buen libro también existe creo que un R para usuarios de SPSS, entonces ustedes pueden ir revisando ahí un poquito esto, ¿no? A lo mejor en la versión de Kindle sale un poco más barato o pues ahí pídanlo en su biblioteca, pero eso es lo más cercano. La verdad es que es muy difícil pensar en que podemos hacer una traducción como completa de un paquete al otro, porque primero tienen lógicas muy diferentes. Si ustedes vieron, R es un lenguaje de programación por objetos, mientras que Stata no lo es, entonces sí va a ser un poco más complejo. Bien, entonces para empezar el día de hoy les traigo una pequeña presentación que simplemente es para repasar un poquito lo que vimos el día de ayer y también recordar algunos conceptos muy básicos que son para la inferencia, antes de que empecemos a hacer nuestra parte de inferencia y la parte práctica y en lo que por este desastre de Zoom, a ver si se integran el resto de los compañeros. Bien, el día de ayer presentamos algunos paquetes que aquí se los traigo en sus versiones hexagonales, tidyverse que sí lo lograron ver así, además de select, filter, summarize, vimos el group by que también es de dplyr. Entonces es como una buena práctica, quizás ir como teniendo claridad de qué comando viene de qué paquete, y yo sé que eso es una cosa extra de R y es una cosa difícil, pero al mismo tiempo esto es lo que hace a R poderoso, ¿no? Porque nosotros sabemos que podemos instalar un montón de paquetes justamente nuestro desarrollo. Entonces, bueno, vimos los pipes, que los puse aquí con el paquete de Magritte R. Vimos select, filter, summarize de dplyr, también group pipe, que se me olvidó poner ahí.
Cargamos los archivos de Stata con read.dta. Hay un write.dta, o sea, es decir, hay un write de escribir DTA también en R, que a ustedes les va a servir para mandar un objeto a un archivo de Stata. Entonces, básicamente con R, o sea, podemos leer bases de datos que estén en formato DTA. Bases de datos, perdón, yo a veces utilizo la noción de base de datos para lo que conocemos normalmente como una matriz de datos. Entonces, si ustedes tienen una matriz de datos, pueden también escribirla en formato DTA. Así que si alguien está trabajando con una base de datos, después pueden decirle, mándame esto. Todavía ustedes lo pueden modificar y mandárselo en versión de Stata. Tenemos readXL, que es del paquete readXL. Con writeXL escribimos, ¿se acuerdan que hicimos este objeto donde guardamos la información del tabulado y lo mandamos a un Excel? Con Janitor usamos la opción de limpiar nombres y también estuvimos haciendo muchas tablitas con Tabil, ¿no? Tanto tablas univariadas como bivariadas. Con las etiquetas usamos, miren, aquí se me olvidó, no lo borré. El asLabel para poner las etiquetas, pero también gracias a la pregunta de un compañero usamos el replace labels, ¿no? Y el get labels. Entonces ahí ustedes pueden ir agregando. Y vimos un poquito de Grammar of Tables, ¿no? Ahí pues vimos que podíamos pasarlo a formato de HTML y también le podemos agregar encabezados y fuentes y demás, ¿no? Entonces todo eso vimos el primer día, ¿no? Hoy que vamos a ver un poquito de ggplot y un poquito de infer, ¿no? Que son otros paquetes que nos van a servir para hacer la inferencia. Entonces, yo creo que cuando uno lo ve así, ¿no? Y si vamos sumando estos hexágonos, tienen una razón justamente esta forma hexagonal, porque la idea es esto como en un panalito de abejas, ¿no? Entonces ir creando este rompecabezas y que nosotros podamos ir utilizando diferentes grupos de paquetes. Como ven, hay paquetes muy especializados para ciertas acciones, hay paquetes que hacen muchas cosas, hay paquetes, aquí nos hacen falta todos los paquetes que son relacionados con, hay toda una gama de paquetes que están relacionados con la presentación de información y hacer documentos, que no los vamos a alcanzar a ver, pero realmente ustedes pueden hasta publicar un libro con R, o sea que es muy flexible R, ¿no? Entonces después les voy a enseñar algunos ejemplos de eso. Bien, entonces vamos a repasar algunas cositas muy básicas de la inferencia. Por lo que hablamos el día de ayer, creo que esto ni siquiera debería de ser, porque creo que todos están muy claros en esto. Y bueno, ¿no? La idea es que nosotros tenemos una población de la que vamos a seleccionar una muestra y de esa población vamos a tener individuos, que sobre los individuos vamos a estudiar variables, ¿no? Y acuérdense que una variable, y esto a veces pareciera que es como algo que no se debería explicar, pero cuando ya estamos en la base de datos a veces se les olvida, la variable tiene que variar, ¿no? La variable es una característica que ya sea que cambia entre los individuos, que cambia en el tiempo, que cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ser un gato no es una variable, sino es lo que define a la población. Y a veces esto crea complejidades porque a veces pensamos, por ejemplo, que quiero estudiar la población trabajadora y piensan que eso es una variable cuando eso está definiendo tu objeto de estudio. Entonces, eso es una cosita que a veces se nos olvida, ¿no? Bien, la idea con la inferencia es que para poder hablar de la población a través de la muestra, necesitamos que juntar los elementos de la probabilidad. ¿Y cómo lo vamos a juntar? A partir de que las muestras son seleccionadas aleatoriamente. Entonces, para poder utilizar las distribuciones de probabilidad necesitamos fenómenos aleatorios.
Entonces, ¿qué es un fenómeno aleatorio? Bueno, normalmente si yo tiro una moneda, no voy a saber en qué cae, pero si tiro 1000 monedas, yo voy a saber que más o menos el 50% de esas monedas van a ser águilas y el 50% van a ser sol, ¿no? Entonces, si bien no podemos predecir un resultado individual, hay una distribución regular de los resultados en un gran número de repeticiones. Entonces, lo que vamos a entender por probabilidad de cualquier resultado de un fenómeno aleatorio es la proporción de veces que el resultado se produce en una muy larga serie de repeticiones. Entonces, básicamente nosotros podríamos establecer que cuando seleccionamos una muestra, estamos seleccionando a los individuos de manera aleatoria. Entonces, eso va a tender a ser cada vez más cercano a la probabilidad, esa proporción, esa frecuencia relativa, en la medida en que la muestra sea más grande. Y eso pues se hace a partir de la ley de los grandes números y el teorema del límite central, que no me va a alcanzar aquí a mencionar. Bueno, hay un montón de modelos de probabilidad que son modelos matemáticos. No los vamos a ver todos, obviamente, ¿no? Pero sí nos vamos a concentrar en la normal estandarizada y en la binomial, ¿no? Como ven, hay muchas relaciones entre todos los modelos, ¿no? Porque existen también transformaciones de nuestras variables aleatorias que nos van a permitir utilizar una distribución u otra, o bien podemos hacer aproximaciones a partir de que nuestras muestras sean muy grandes. Acá las líneas que están como punteadas, no sé si las ven bien, lo que me está diciendo a mí, miren, la T, la F y la chi cuadrada también las vamos a ver aquí. Estas se van aproximando a las normales, ¿no? En la medida en que la muestra se hace bastante grande. Entonces, dependiendo del comportamiento de nuestra variable aleatoria, es el tipo de distribución que vamos a usar. Vamos a ir hablando un poco de eso, ¿no? Si yo tengo una variable cuantitativa, probablemente, ¿no? Voy a utilizar la normal, ¿no? Si esta tiene una forma de campana de Gauss. La binomial para cuando yo estoy modelando variables que son de tipo dicotómico, ¿no? La normal estandarizada es que yo transformo mis variables cuantitativas a subversiones estandarizadas, que esto no es más que escribirlos en términos de sus desviaciones estándar. La distribución T es una distribución muy parecida a la normal, nomás que está hecha para las muestras chiquitas, ¿no? Y por eso cuando tenemos muestras grandes, pues sí se parece mucho a la Z o normal estandarizada. Luego tenemos a la chi cuadrada y a la F. La chi cuadrada me sirve sobre todo para modelar varianzas. Entonces, cuando veamos varianzas, vamos a utilizar la chi cuadrada. La F, cuando yo estoy comparando varianzas entre sí y las estoy comparando a partir de cocientes. Esto es ahorita, obviamente, cuando vayamos caso por caso, le voy a ir comentando de las distribuciones. Entonces, a partir de estas distribuciones, a partir de las muestras, nosotros vamos a poder hablar de la población, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos cuando hacemos inferencia. Hacemos ese vínculo entre la estadística descriptiva, los modelos de probabilidad, para poder hablar de la población. Entonces, ¿no? Lo que vamos a tener es que las poblaciones, si yo sé cómo se comportan estas variables, voy a poderlas describir a partir de sus distribuciones de probabilidad y los parámetros asociados a esas distribuciones. Por ejemplo, ¿no? La distribución, ¿cuáles son los parámetros de la distribución normal? ¿Qué define cómo se ve una distribución normal? Todos sabemos que una distribución normal... Ay, perdón. Gracias. Una distribución normal tiene así como formita de campana de Gauss, ¿no?
Entonces, pero puede ser más achatadita, más delgadita. ¿Y de qué va a depender? ¿Cómo sea esa forma? Pues va a depender de la media y su desviación estándar, ¿no? Para las distribuciones binomiales, como son discretas, la voy a escribir así, ¿no? La ubicación y la forma van a ser determinadas por la probabilidad en un experimento único. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo tiro una moneda, las chances de que me salga sol o que me salga águila son de 50-50, ¿no? Una distribución binomial cuya probabilidad en un solo experimento es de 0.5 es una distribución bastante simétrica que si yo voy aumentando el tamaño de la muestra también se va a parecer a una normal, ¿sí? La cosa es que nosotros no sabemos ni cuánto vale P ni cuánto vale mu, ¿no? Y lo que queremos es hacer inferencias sobre ellos. Entonces, ¿no? Recapitulando, la población en un estudio estadístico es un grupo de personas, individuos sobre las que queremos información. Una muestra es un subconjunto de esa población que nos va a ayudar a sacar conclusiones para toda la población y además algo que no vamos a hablar acá porque no es tema de este curso, pero si ustedes revisan, por ejemplo, la documentación del ENOE, hay un diseño de muestreo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que leer muy bien el diseño de muestreo para saber cómo se eligió esa muestra, ¿no? En general, ahorita, en este primer momento, nosotros vamos a asumir que hubo un muestreo aleatorio. Todos los elementos que vamos a hacer ahorita asumen un muestreo aleatorio. El día de mañana vamos a ver un poquito acerca de muestreos complejos. Entonces, ¿por qué necesitamos el muestreo aleatorio para hacer la inferencia, ¿no? Vamos a necesitar el muestreo aleatorio primero para eliminar el sesgo de selección, es decir, que yo no esté diciendo que las personas que me caen bien o que me siguen en Twitter son un referente de toda una población, sino que estoy diciendo que todo un grupo de personas completamente aleatorias me respondió. Y por otro lado, el más importante es que si no hacemos el muestreo aleatorio, no voy a poder aplicar las leyes de probabilidad, ¿no? Para poder hacer inferencia. Entonces, esas leyes de probabilidad que vamos a utilizar es la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Entonces, si ustedes no tienen un muestreo aleatorio, pues no pueden hacer inferencia. ¿Sí? Entonces, eso es así, ¿no? Por más muestra grandísima que tengan, pero si no es aleatorio, va a ser muy difícil que ustedes puedan hacer una inferencia hacia una población, ¿sí? Bien, entonces, en general, vamos a tener parámetros y estimadores, ¿no? Normalmente los parámetros llevan letras griegas, aquí esto es una teta, pero por ejemplo vamos a escribir mu, ¿no? Y los estadísticos o estimadores o tienen nombres que no son letras griegas o van a tener este amigo gorrito aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que tenemos X barra para mu, para la probabilidad voy a usar P gorrito y para la proporción de la población voy a usar P, ¿no? Por ejemplo, también vamos a tener, cuando hagamos modelos estadísticos, voy a tener una Y estimada, ¿no? Entonces, ese gorrito significa que es algo que yo estimé a partir de mis datos, de mi muestra. Entonces, eso es en general cuando veamos gorrito, ¿no? Porque igual cuando nosotros hagamos nuestros modelos estadísticos vamos a tener los coeficientes betas y betas sin gorrito van a ser de la población, ¿no? Entonces así vamos a ir trabajando, ¿no? Estas son algunas convenciones muy, muy pequeñas. Alguien, no sé si están entrando, déjenme ver. Ah, sí. Decían por ahí que ya funciona Zoom. Ah,
¿Quieren que nos vayamos a Zoom? Sí, por favor. Bueno, entonces déjenme que dejo de grabar esta pequeña parte y nos vemos ahorita entonces en Zoom. Voy a